Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este programa. Gracias por estar ahí, como cada semana, para esperar este programa de Sembrando Esperanza. Bien, el tema de hoy vamos a hablar de este libro, el libro que estamos regalando todas las semanas a todo aquel que me llama. Le hacemos la entrega de un libro como este, la Biblia. Bien, la Biblia, este año, con motivo del COVID-19, pues no hemos podido hacer lo que siempre y cada año hacemos, del Día de la Biblia en la Plaza del Cabildo, como ustedes cada año están acostumbrados a ver. Este año tuvimos que hacerlo de una manera telemática y bueno, está bien, fue algo bonito hacerlo y no faltar a la cita, pero realmente lo que es para nosotros celebrar en plena calle el Día de la Biblia es algo extraordinario. Bien, quizá por eso, como este año no tuvimos pues el placer de poderlo hacer a plena calle, sí he querido pues traer un documental que tengo sobre la Biblia, su historia, sus traductores, todo el desarrollo, su importancia en el mundo. Todo esto he querido y lo tengo en un documental. Y digo, pues mira, creo que hoy sería un día para hablar de ello. ¿Por qué? Porque llevamos como 13 años regalando este libro a la sociedad sanluqueña y todo aquello donde esta onda llega y lo pueden ver. Me han pedido Biblia desde muchos lugares y hemos intentado que le llegue en su momento. Si no por mí, en persona, por otra persona que viva muy cerca del lugar de donde llame. Si llama de Alcalá del Valle, por ejemplo, pues cualquier iglesia que esté por allí cerca se la llevaríamos. Bien, el programa de hoy, como he dicho, se va a tratar sobre la Biblia. Jesús dijo un día, el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, eso no pasará, sino que quedará en los albores de la historia, para siempre. Este libro tiene su importancia, y tiene su importancia por muchas razones. Ha sido uno de los libros más perseguidos en el mundo, más destruido en el mundo, más quemado en el mundo. ¿Sabéis? La Universidad de Sevilla conserva un libro y es la primera Biblia que se imprime en Alemania, en la primera imprenta móvil que era, pero como profesional que se hizo y se imprimió por primera vez la Biblia. Y este es el primer libro que se imprime en aquella imprenta. El libro es importante en la universidad, primero porque es la Biblia, es la palabra de Dios. Segundo, porque es el primer libro que se imprime en la imprenta. Ahora, nosotros le llamamos la Biblia, ellos también, en la universidad, pero también le llaman el libro de Wittenberg.
el fundador de la imprenta. La historia de la cultura occidental está llena de figuras de la Biblia. Toda la cultura occidental está llena y reflejada de la cultura o de las imágenes de la Biblia. Hemos querido llamar, y se le ha llamado así por las sociedades bíblicas del mundo, a este libro el libro indestructible. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que alguien tuviese una Biblia en su mano era objeto de ser quemado él y su Biblia. Algún otro libro religioso de esta índole será quemado él y su Biblia. Me gustaría que pensara la importancia que tiene la Biblia. El pueblo evangélico en España y en el mundo. Si el pueblo cristiano convertido, no profesionalizado ni hecho cristiano, sino el pueblo convertido al Evangelio, que ha creído en Jesucristo, tiene este libro como modelo de vida, como el manual para andar todos los días. Bien, para ello, como le he dicho, tengo este documento y vamos a ir pasándolo en 3 partes para que ustedes puedan ir viendo un poco el guión que tenemos sobre este libro indestructible. Vamos a pasar al vídeo, a la redacción. Por favor, pase el vídeo primero. Destructible. El propósito de Dios ha sido siempre mantener una comunicación clara y directa con su pueblo. Moisés fue el gran líder hebreo con quien el Señor hablaba y quien tuvo la labor de comunicar sus decretos y sus leyes al pueblo hebreo. A esos decretos, ordenados primeramente por Dios y luego escritos por Moisés, se les conoce como Decálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Otras leyes fueron dictadas por Dios para moldear el patrón de conducta de toda una nación, con repercusiones que llegan hasta el día de hoy. Estas leyes y estatutos se conformaron en 5 volúmenes o libros, que se conocen como Pentateuco o Torá por los judíos. La palabra Torá, habitualmente traducida por ley, de acuerdo con su raíz hebrea, significa más bien guía o instrucción. Estos fueron los inicios de lo que hoy conocemos como la Biblia. Tomó 1500 años recopilar el texto que hoy tenemos. Sus escritores fueron reyes, guerreros, campesinos, profetas y hasta sacerdotes judíos. La Biblia, como se conoce actualmente, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y abarca una colección de libros. El Antiguo Testamento es propiamente las escrituras hebreas. Los judíos religiosos las continúan usando como base para su teología y su guía de vida. Fueron bastante serios y rígidos en la escritura de los pergaminos. No solamente eligieron las plumas, eligieron con cuidado la tinta, sino también las pieles sobre las que se iban a copiar los diferentes manuscritos. Su cuidado fue tan extremo que cada vez que se cometía un error, los contaban, porque al tercero toda la piel y todo el trabajo tenía que volver a iniciarse de nuevo. Cada vez que se escribía el nombre sagrado de Dios, se cambiaban plumas y tinta para volver a empezar de nuevo, porque era tanto su cuidado de mantener limpio y santo el trabajo, que hasta en esos detalles ellos cuidaron bastante. Eso realmente fue providencial, porque los manuscritos hebreos que hoy tenemos en la actualidad realmente son de los más perfectos, y a diferencia de los manuscritos griegos, la poca cantidad de manuscritos hebreos asegura que el texto que se imprimió es un texto bastante seguro y bastante exacto. En la época del gran conquistador griego Alejandro Magno, se fundó en Egipto la Biblioteca de Alejandría. Alejandro pidió al rey Ptolomeo que ordenara una versión en griego de la Biblia. El gran sacerdote de Jerusalén, Eleazar, accedió a proveer 6 sacerdotes por cada tribu de Israel,
para conformar así los 70 hombres que irían a Alejandría a realizar el trabajo de traducción. Al resultado de esa labor se le conoció como la versión griega llamada de los 70 o Septuaginta. El Imperio Romano conquistó el mundo y Jerusalén no fue la excepción. Durante ese dominio surgió la personalidad que cambiaría la historia humana para siempre: Jesús de Nazaret. En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se encuentra el testimonio de la vida y los hechos de Jesús. Inicialmente los evangelios correspondieron a una tradición oral, pero después de la muerte y resurrección de Jesús, muchos detalles empezaron a perderse. Por eso se hizo necesario escribir estos acontecimientos para evitar toda confusión. Este fue el propósito de Lucas, el médico amado, a quien se le atribuye haber escrito el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. La propagación del Evangelio por medio de las prédicas de Pablo hizo que la Biblia llegara también a costas extranjeras y en griego, que era el idioma más extendido en la época, expandiéndose por el Asia Menor, y gracias al tráfico comercial entre Jerusalén y Roma, el cristianismo llegó a Europa. Miles de cristianos fueron quemados en hogueras o lanzados a los leones. Los cristianos se refugiaban en las catacumbas de Roma para escapar de la persecución al movimiento. Después de la ascensión de Jesús, los hechos de su vida y sus preceptos se hacían en forma oral, pero a medida que los testigos presenciales de Jesús iban muriendo, se perdía con ellos todo un tesoro de acontecimientos, imposibles de reconstruir, a menos que fuesen puestos por escrito. De esta manera, los evangelios surgen como una necesidad de quienes se habían constituido en seguidores de Jesús, para mantener presentes sus obras y sus enseñanzas. Dios obra de manera misteriosa para preservar su palabra en cualquier época de la historia humana. Hay otros autores que escribieron una carta o que escribieron otras cartas, y ese conjunto se conoce con el nombre de cartas universales. Pero también tenemos escritos como Apocalipsis, que forma parte de lo que se conoce con el nombre de literatura juanina y tiene que ver con el apóstol Juan, que fue uno de los seguidores de Jesús. La persecución de los cristianos en Roma fue basada en que este movimiento atentaba contra el emperador y que este grupo solo reconocía la autoridad de Jesús. La literatura usada por los cristianos era igualmente considerada subversiva. El Imperio Romano entra en una gran crisis debido a debilitamiento interno y también a la presión que ejercían las tribus, llamadas normalmente bárbaras, de las fronteras del imperio hacia afuera, que poco a poco se van infiltrando, se introducen dentro del imperio, y luego esto favorece cuando la invasión militar de esas tribus se produce y el Imperio Romano cae. El año 476 se considera como símbolo del tránsito del mundo antiguo a la Edad Media, y esta Edad Media generalmente es considerada como una época de oscuridad, que es una caracterización, en mi opinión, falsa, pues aunque sí hubo ciertos problemas que se plantearon a ese respecto, sin embargo, la Edad Media fue también un foco de cultura, especialmente para transmitir la cultura antigua que llegara hasta el mundo moderno y de hecho hasta nuestros días. En este periodo se crean las universidades, primero a partir de las escuelas catedralicias y palatinas, con Carlomagno, y luego florecen las grandes universidades en varios países de Europa: Francia, Alemania, Inglaterra, España, y esos fueron centros de cultura. Cierto, no era una cultura popular, pero era el centro de cultura que iba a recoger y a crear para el mundo moderno. También a partir del siglo XI se produce un fenómeno muy característico de esta época, que son las cruzadas. Se creó un espíritu, especialmente en el mundo occidental cristiano, y un deseo de recuperar las llamadas tierras santas que estaban en manos de los turcos, de los musulmanes, y se consideraba que eso era casi un sacrilegio. Las cruzadas tuvieron épocas de gloria y épocas de catástrofe espantosa, pero al mismo tiempo facilitaron el tránsito de la cultura, del comercio,
a lo largo de todo el territorio que va desde el occidente de Europa hasta la Tierra Santa, hasta el Medio Oriente. Esto también va creando el ambiente propicio para que ya, especialmente en la última parte de la Edad Media, comenzaran a preocuparse algunos cristianos por traducir textos bíblicos a idiomas, los idiomas modernos de aquella época, puesto que a partir de la traducción de San Jerónimo, conocida como la Vulgata, de la cual ya se ha hablado, el latín se convierte en la lengua oficial de la Iglesia, y la traducción de esa Biblia al latín, la Vulgata, era la traducción oficial que la Iglesia utilizaba para todos sus usos del texto bíblico. De tal manera que ya al final de la Edad Media se abre un mundo nuevo, se está preparando el Renacimiento y el comienzo de la era moderna, un mundo nuevo también para la traducción de la Biblia y para los estudios bíblicos. En el siglo XIV, John Wycliffe de Inglaterra, quien se considera el padre de la Biblia en inglés, sostenía que la Biblia contiene la revelación de Dios. Aseguraba que no se necesitaba ninguna enseñanza adicional por parte de la Iglesia ni de las autoridades. Wycliffe reiteró que la Biblia debía ser traducida al lenguaje del pueblo. Algunos daban las ganancias de un mes de trabajo para obtener una página de la Biblia. Con su aporte, Wycliffe había cambiado la historia de Inglaterra. Hasta el día de su muerte se mantuvo a la vanguardia, enfrentando a los poderes que mantenían al pueblo prisionero de una tradición religiosa impuesta por la fuerza. Las ideas de Wycliffe fueron tan temidas que después de su muerte, toda la literatura que había producido fue prohibida. Y aún más, John Huss, de Bohemia, un admirador de Wycliffe, murió quemado en la hoguera en el año 1415, condenado por el Concilio de Constanza. La indignación de la Iglesia fue tal que desenterró los restos de Wycliffe, los quemó y luego los arrojó en el río Swift. Una vez más, la Biblia era el eje central por el que los cristianos comprometidos estaban dispuestos a arriesgarlo todo, aún sus vidas, para que la palabra de Dios llegase a todo ser humano. Es interesante, después de ver y oír lo que habéis visto en ese documento, que la Biblia, que es la palabra de Dios, que son las palabras de Jesucristo y todo el Antiguo Testamento hablando de la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios, el Dios del cielo y de la tierra, había escogido a un pueblo y hablaba de ese pueblo. La Iglesia de entonces coge este libro que debe de ser o debería de haber sido la base y fundamento de la Iglesia cristiana de entonces, y fueron quemándolas por hogueras. Yo quisiera decir algo como que de las cenizas de las grandes hogueras de Biblias y libros cristianos que fueron quemados, surge una Biblia que rompe los esquemas, que llega hoy a millones de millones de millones de personas, que se imprime por 20 millones de Biblias casi anuales, que es el libro más leído, el libro más discutido, pero el libro que no cambia sus expresiones, ni cambia sus promesas. El cielo y la tierra pasará, pero lo que yo estoy diciendo no pasará. Me viene a la mente un recuerdo de Caín y Abel. Cuando Caín mata a su hermano, Dios le dice a Caín: Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y yo quisiera decirlo de esta manera: la ceniza de las Biblias y Nuevo Testamento quemados claman al cielo, y hoy la palabra de Dios está en cientos de miles y millones de hogares y se ha traducido a casi todos los idiomas y dialectos del mundo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Quiero mostrarle pues
una canción cuando yo era joven, la cantábamos en la iglesia por el celo que teníamos de sembrar la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios a todos los hogares de Sanlúcar y del mundo. Y así era la canción que cantábamos. Y solamente vaya a oír un poquitín de este vídeo, creo, para que veáis el celo que teníamos en la iglesia evangélica de que todos los hogares tuviesen la palabra de Dios. Adelante, redacción, con la canción. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré. Bien, habéis oído la canción. Es una canción muy antigua, la podéis buscar en internet y la podréis escuchar entera. Y le llamábamos Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Así lo cantábamos en las iglesias en aquella fecha, en los años 60 y antes. Bien, después de esto sí pasamos al segundo bloque de vídeo de la historia del libro indestructible. Adelante, redacción. Martín Lutero inicia un hecho que cuando lo realiza no debió haber tenido mayor significado. De hecho, ya había hecho algo semejante años antes y lo que él había hecho había pasado casi inadvertido. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero coloca en la puerta de la abadía de Wittenberg, en cuya universidad Martín Lutero era profesor de Sagrada Escritura, 95 tesis en las que él cuestionaba algunas cosas que le parecían que debían cuestionarse respecto de la actitud de la iglesia oficial, la iglesia dominante, la iglesia católica. Martín Lutero colocó estas tesis no en alemán, sino en latín, porque estaban dirigidas simplemente a los eruditos de la universidad en la que él enseñaba. Y lo único que él pretendía era iniciar una discusión académica con sus colegas sobre los temas que él planteaba. Sin embargo, inesperadamente, aquel acto de colocar las 95 tesis, que era un acto sencillo, pero la reacción fue totalmente inesperada para el propio Martín Lutero, porque creó un polvorín hasta tal punto que hoy se considera que el 31 de octubre de 1517 es la fecha simbólica con que se inicia la reforma protestante del siglo XVI. Entran en ejercicio los órganos supremos de legislación y de autoridad en el imperio, y en 1521 Martín Lutero es llamado a la Dieta de Worms para que se retractara de las doctrinas que estaban enseñando. Es famosa la frase, probablemente un poco apócrifa, legendaria, pero simbólica, en que Martín Lutero se planta frente a la Dieta y sostiene que a menos que le convenzan con el texto de la Sagrada Escritura en la mano de que él está equivocado, él no va a retractarse. Amigos de Martín Lutero lo secuestran literalmente cuando sale de la Dieta, lo llevan al castillo de Wartburgo y eso que al principio podría parecerle a uno que fue también una especie de pequeña catástrofe, se convirtió en algo muy significativo, porque mientras estuvo en el castillo de Wartburgo, Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, iniciando también de esta manera algo muy significativo, porque años más tarde termina la traducción completa de la Biblia y los especialistas en germanística señalan que esa traducción fue un hito muy, pero muy significativo en la formación de la lengua literaria de lo que hoy es el alemán. La traducción de Martín Lutero se convierte también en símbolo, porque entonces comienzan también a producirse traducciones en las otras lenguas de la Europa de la época. Pero en 1529 fue derogado dicho principio y se prohibió la difusión de la religión evangélica. Entonces fue presentada una protesta formal. En la misma se afirmaba que en asuntos de religión cada quien debía seguir a su conciencia. De ahí el nombre de protestantes, con el que se conoció a los seguidores de Lutero, Zwinglio y Calvino.
La primera Biblia en francés es la aparecida en 1535, en versión de Pierre Robert Olivetan, primo de Calvino. Lutero proclamaba que la única fuente de verdad era la Escritura. Los movimientos de reforma religiosa estaban por esta época bastante difundidos en Europa. Se contaba con Erasmo de Rotterdam, John Colet en Inglaterra, Jacques Lefebvre en Francia, Francisco Jiménez de Cisneros en España, Juan Valdés en Nápoles. También apoyaban a Lutero los nacionalistas alemanes liderados por Ulrico von Hutten. En la Inglaterra de 1519 se destacó un joven estudioso en la Universidad de Cambridge, William Tyndale. El joven entendió que si el Nuevo Testamento tenía tanto efecto en los intelectuales de Cambridge, la palabra de Dios haría mucho más en los campesinos. A partir de esta conclusión, Tyndale empezó su misión de traducir la Biblia en inglés, teniendo en mente a la gente común. Tyndale tuvo que salir de Inglaterra para poder hacer su trabajo de traducción, porque en este país había prohibiciones de usar una Biblia que no fuera en latín. En 1524 viajó a Hamburgo para finalizar su traducción del Nuevo Testamento. Al igual que Lutero, Tyndale utilizó para su labor los textos griegos de Erasmo y la Vulgata latina, así como las traducciones hechas por Lutero al alemán. En diciembre de 1525, Tyndale imprimió el Nuevo Testamento e hizo los arreglos para introducirlo en Inglaterra de manera clandestina en sacos de harina. La llegada de la literatura en inglés fomentó el descontento oficial. Los problemas en la distribución empezaron cuando los Nuevos Testamentos tuvieron que ser introducidos en Inglaterra, usando diferentes vías como marinos mercantes y hombres de negocios. Las autoridades inglesas estaban activas. Arrestaban a todo aquel que encontraban con un ejemplar. La expectativa de poder leer la Biblia en inglés fue tan grande que la gente se arriesgaba a pesar de las amenazas. Cada libro de Tyndale que las autoridades encontraban era quemado. El obispo y el cardenal de Londres quemaron 158 cajas del Nuevo Testamento de Tyndale. Pero mientras en Inglaterra lo quemaban, cientos de ejemplares eran impresos en Alemania. Por espacio de 10 años, la destrucción sistemática del libro continuó en Inglaterra, y los difusores eran puestos en prisión o quemados en la hoguera. En el año 1557, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, un monje de nombre Casiodoro de Reina, admirador y estudioso de Jerónimo, sintió el deseo de traducir la Biblia a su propio idioma, llevando así la Biblia al pueblo hispano de ese tiempo, un gran aporte a la difusión y alcance del libro indestructible. Para los cristianos que amamos la Biblia, como la palabra de Dios que es, tenemos que decir que es un libro que impacta. Es un libro que si te pones a leerlo, no es un libro que pasa desapercibido. Es un libro que toca el corazón. Es un libro que llega al alma. Y si lo lee con hambre de Dios, y si lo lee con fe, pidiéndole a Dios que te hable, Dios te puede hablar. Sé de personas que leyendo el Nuevo Testamento hasta altas horas de la madrugada, al final han terminado entregando su vida a Cristo, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, y a partir de ahí empezar un proceso de cambio de vida, por lo que indica y nos planifica la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es un libro que no tiene nada negativo, es todo positivo, porque está hecha por Dios, por tu Padre, pensando en ti y para tu bien. Vamos a escuchar otra canción que me gustaría que ustedes pudieran escuchar también. Es muy bonita y dice que la Biblia dice así. Pasamos a escuchar la canción. La Biblia
que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene. Y la última parte de este vídeo que os estoy mostrando, el libro Indestructible, lo ha traído a un plano muy de ahora. La Biblia sigue siendo para ti y para mí un libro que impacta a la sociedad. Un libro que los hombres más incrédulos no se han atrevido a negar. Es cierto que ha habido hombres de toda clase, pero les puedo decir que conocí a un chico cuando yo visitaba prisiones hace muchos años, que le regalé un Nuevo Testamento y él se quedó hasta las 4 de la mañana por la noche leyendo el libro con su merchero cuando le cortaron la luz eléctrica de la celda. Él estaba leyendo el libro y ese hombre cambió su vida. Como este le podía decir de muchos, que hoy están algunos en grandes responsabilidades sociales, pero que por un tiempo estuvieron privados de libertad. Y la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, como palabra de Dios, como consuelo del alma, como reflejo de Dios, como el Dios que te ama y que te lo dice ahí, es algo extraordinario. Fue un santo, el que luego llevó como regalo a una rica y piadosa mujer de nombre Isabel, muy devota de la fe cristiana. Ese fue el inicio. La gran pregunta era si podría hacer lo mismo que Jerónimo, traducir la Biblia completa. Hasta este momento se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín, y no se concebía la Biblia en una lengua romance como el castellano. Al enterarse Casiodoro que la Inquisición enjuiciaría a los monjes, huyó del monasterio. Tuvo que vivir en diferentes países acosado por sus enemigos, sentenciado a muerte, bajo acusaciones falsas y con penurias económicas. En 1572 la Inquisición lo enjuició en ausencia. Al ser hallado culpable, quemaron una efigie suya en señal de lo que le esperaba en caso de ser capturado. Casiodoro se estableció en Inglaterra. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia, pero la persecución no se detuvo. En 1563 sus enemigos le hicieron acusaciones morales. Tuvo que volver a huir, y eso empeoró su imagen y reputación. Después de 12 años de intensa labor en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, en 1569 en Basilea, Suiza, se publicó su traducción de la Biblia al castellano. Un compañero de Casiodoro de Reina, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, en el sur de España, que también había huido de la península ibérica por temor de la persecución, inicia una labor de revisión del texto de don Casiodoro. En la presentación que hace al inicio de su obra don Cipriano de Valera, habla muy elogiosamente de la obra de Casiodoro de Reina, señala que ya es imposible conseguir ejemplares, y decide hacer la revisión para ponerla al día porque había habido algunos cambios en cuanto al uso del idioma, sobre todo, y algunos principios que había seguido un Casiodoro de Reina que Cipriano consideraba que debía cambiar. En 1602, en Ámsterdam, se publica lo que a mí me gusta llamar la primera auténtica y original Reina Valera, es decir, la primera revisión que se hace del texto de Reina por don Cipriano de Valera. La revisión de Reina Valera ha sido el texto bíblico más usado por las iglesias evangélicas de habla castellana, tanto en España como en Hispanoamérica y en otras partes donde se usa nuestro idioma. Los primeros 600 ejemplares de la Biblia en español, enviados por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, llegaron a Buenos Aires y a Montevideo en 1806.
Entre 1804 y 1807 se imprimieron 20.000 ejemplares del Nuevo Testamento en portugués, que marinos y comerciantes distribuyeron en las costas de Brasil. Entre los años 1808 y 16 se repartieron en las Indias Occidentales, Honduras y las Guyanas 4.000 ejemplares de la Biblia y 11.500 Nuevos Testamentos en español, francés, inglés y holandés. Comerciantes, viajeros y piadosos capitanes de barcos también diseminaron ejemplares del texto sagrado por las costas de América Latina. Parece que las primeras sociedades auxiliares para la distribución de la Biblia en América Latina fueron las organizadas en 1818 entre los negros de Barbados y Bermuda. 4 años antes de la liberación de los esclavos en el Caribe, se publicó una edición bilingüe del Nuevo Testamento en dialecto africano e inglés, que fue destinada a los misioneros moravos en Surinam. Gracias a la investigación continua, a la tecnología contemporánea y al desarrollo de nuevas metodologías de estudios bíblicos, los creyentes del nuevo siglo están en una posición ventajosa para la comprensión del mensaje de las Escrituras. La expansión de las comunicaciones vía satélite, por computadoras, telefonía celular, el fax y la Internet abre nuevas puertas para que la palabra de Dios llegue a cada rincón del planeta. La intención de Dios es que su palabra llegue a cada ser humano. Las Sociedades Bíblicas Unidas trabajan arduamente para que las Sagradas Escrituras estén disponibles en todo el mundo, en un lenguaje que la gente pueda entender, a un precio que puedan pagar y en el formato adecuado. A pesar de todo este esfuerzo, las estadísticas nos siguen retando. Bien, querido amigo, solamente quiero despedirme de ti en esta tarde, pero como dije al principio, estamos repartiendo cada semana a tu llamada una Biblia. La queremos y la tenemos para ti. Me quedan muchas, pero todas tienen su propósito y un destino. Eres tú o es tu vecino o es cualquiera persona que esté viendo este programa y tenga hambre de Dios y quiera leerla. Este libro no se la va a vender a nadie, ni se la va a regalar a otra persona que no sea aquella que me llame y yo le entregue la Biblia. Esperando que estas reflexiones y este vídeo te haya servido de bendición para tu vida, porque te ha dado más conocimiento de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vamos a ver la semana que viene con un tema distinto, porque esta semana sentía de parte de Dios de decir que este libro es el libro que tú necesitas para ordenar tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, más allá en la mansión del Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré